Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de Voltimum España. Buenos días a todas las personas que se conectan desde Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar con PEMSA. Optimiza tus instalaciones de recarga de vehículo eléctrico con las bandejas portacables y tubos de protección de PEMSA. Hoy estamos con Juan Luis Concheso, Product Marketing Manager en PEMSA. Hola, Juan Luis. Bienvenido. Hola Elizabeth, hola, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes a España y buenos días a todos los asistentes desde Latinoamérica. Y bueno, pues es un placer estar aquí una vez más en Baltimore y bueno, desde Pensa pues poder exponer una serie de información muy interesante para el sector eléctrico y más si cabe en este tema tan de tendencia ahora mismo como es el vehículo eléctrico y toda la infraestructura de recarga que ello conlleva. Perfecto. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación, pero antes les quiero mencionar que si tienen preguntas, las deben enviar a la casilla de preguntas que está en la parte superior al lado del chat para que Juan Luis las pueda responder al final de la sesión, y también vamos a dejar un email por si queda alguna pregunta después de este webinar. La grabación de este webinar estará disponible y se les va a enviar por email a todas las personas que asistieron. Si no lo encuentran, pueden checar su correo basura porque a veces se va a, a esa bandeja, pero se les estará enviando. Y también lo pueden descargar aquí en la parte superior del chat, también está disponible desde ahora para la descarga. Bueno, Juan Luis, pues te cedo la palabra y damos inicio con esta presentación. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, pues bueno, como hemos hecho en esta introducción, vamos a ver hoy un tema bastante interesante y de tendencia, como es mm, las soluciones de producto o las soluciones de conducción de cables, bandejas portacables y tubos, para optimizar las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Em, y bueno, y aquí os muestro el objetivo o los objetivos del webinar que se marcan en mostrar esas opciones de producto, esas soluciones de conducción de cables, pero sobre todo debido a un nuevo escenario normativo o legislativo que se implementa a raíz del Real Decreto 450 del año pasado, ¿no? Que se implementa y se entró en vigor el año pasado y ya está en pleno de rendimiento este 2023, que ha realizado una serie de modificaciones en el Código Técnico de la Edificación y también en la instrucción técnica, la ITCBT 52 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Sí es verdad, y bueno, como hemos comentado, también hay muchas personas asistentes de otros países de Latinoamérica. Esta legislación es eminentemente a nivel de España, bien, que por ese lado pues sí vamos a poder desarrollar y afecta directamente, pero para estos asistentes también es interesante una parte muy importante de esta presentación donde vamos a mostrar la solución de producto y donde pueden ver diferentes elementos o de diferentes sistemas de conducción de cables para este tipo de instalaciones que perfectamente pueden desarrollarse en cualquier país. Bien, este Real Decreto y esta modificación del Código Técnico de la Edificación y del reglamento, pues también se complementa con el Real Decreto de Ley de 29 de 2021, ¿vale? Que luego veremos a qué afecta. Pero en definitiva, el objetivo principal es en función de este escenario legislativo, ¿vale? Que se plantea, se definen unas dotaciones mínimas o se puede decir que se amplían las necesidades y los requerimientos y las obligaciones en dar unas dotaciones mínimas de cara a la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico para dar curso a toda la demanda y toda la tendencia que hay, el aumento que ha habido y toda la promoción que están haciendo los gobiernos de cara a esta energía, o sea, a reducir lo que es a hacer una economía más sostenible y obviamente afecta, o sea, a lo que es los vehículos y en este caso el vehículo eléctrico. Entonces, ver estas dotaciones mínimas y en función de eso, y muy importante, la preinstalación obligatoria de sistemas de conducción de cables, de bandejas, de tubos, para dar servicio a estas dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, este es el objetivo del webinar y un poco para que os pongáis en antecedente de dónde partimos, ¿no?
Si me permitís, voy a hacer una breve introducción de la empresa. TEMSA somos un especialista en sistemas de conducción de cables, en cable management. Estamos situados en España, en Madrid, donde disponemos de 4 centros productivos en la Comunidad de Madrid. Aquí veis una imagen de nuestra planta principal en Alcalá de Henares, donde tenemos nuestra fábrica de bandejas metálicas y accesorios, nuestras plantas de baños de cincado electrolítico y recubrimientos galvanizados de protección frente a la corrosión, muy importante para este tipo de productos. Y después también disponemos de una fábrica, también en la Comunidad de Madrid, para todo nuestro sistema de tubos, racores, accesorios y prensas topas. Entonces, bueno, tenemos una infraestructura y unas instalaciones muy potentes que nos permiten pues, dar un servicio top en ese sentido. Nuestra oferta de producto pues, se basa en estas familias, en estos sistemas de bandejas portacables, bandejas de rejilla o malla, bandejas de chapa perforada o ciega, bandejas de escalera, nuestra gama Regiban ampliamente conocida, bandeja de rejilla, nuestra gama Pensaban, gama Megaban, de bandeja de escalera, a la cual se acompaña de una gama muy amplia de sistemas de soporte a techo, pared, suelo, para cubrir todas las necesidades que requieren la instalación en las diferentes aplicaciones que pueden tener los sistemas de conducción de cables. A esta gama de bandejas, a estos sistemas de bandejas, lo complementamos con una oferta de productos de sistemas de tubos y racores muy, muy amplia. Tubos rígidos, metálicos y plásticos, flexibles, metálicos con recubrimientos plásticos, flexibles de material poliamida para aplicaciones industriales y sobre todo ahora también con una alta incidencia en aplicaciones de fotovoltaica y energía renovable debido a su buen comportamiento al exterior, la intemperie. Y de manera que tenemos una gama de lo más completa en este sentido, ¿no? Que finalmente se complementa también pues, con una gama bastante amplia de prensas topas para crear estanquidad directamente sobre el cable, tanto prensas topas plásticos, metálicos, IP68, con una serie de aplicaciones también especiales pues bastante importantes. Esta diapositiva es lo que acompaña y continúa nuestra oferta de productos, es que nosotros vertebramos nuestras gamas, nuestros sistemas de productos en soluciones verticales enfocadas a sectores. Prueba de ello es la presentación que nos reúne hoy, enfocada específicamente en la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, las sirves. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes soluciones, como pueden ser para instalaciones de autoconsumo y fotovoltaica, para data center, para terciario y construcción, para industrial, para industria pesada, etcétera, ¿no? Una amplia gama de soluciones donde enfocamos nuestro producto en función de las características más importantes a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Bien, entonces en función de eso nos plantea un escenario legislativo que hemos comentado a raíz de ese Real Decreto 450 del 2022, ¿vale? Donde aquí, bueno, voy a hacer una breve introducción para que os situéis, aunque luego vamos a mostrar unas tablas resumidas que concentran muy bien la información. Este Real Decreto modifica el Código Técnico de la Edificación y en ello, pues, afecta a la sección HE6, donde se amplían esas dotaciones mínimas para la recarga de vehículo eléctrico tanto en edificios, o sea, en parking situados, en parking adscrito a edificios, bien sean de propiedad privada o de bien propiedad pública, o también parking no adscritos a edificios, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Hay una serie de exclusiones que también ahora resumiremos y en esta modificación pues afecta tanto, como hemos comentado, tanto al código técnico como sobre todo también a la instrucción técnica 52 que es la específica de la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces ahí también se introduce una serie de modificaciones de cara a las dotaciones mínimas y entre ellas, y aquí lo señalo con este círculo en rojo, pues la necesidad de los sistemas de conducción de cables desde la centralización de contadores y por las vías principales del aparcamiento hasta directamente alimentar cada plaza específica en función de ese porcentaje de dotaciones mínimas que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces aquí es donde se produce el cambio importante
anteriormente había que llevar la instalación hasta una distancia de como muy lejos, 20 metros de todos estos puntos de recarga, pero ahora está la obligatoriedad de hacer una preinstalación de sistemas de conducción de cables para poder llevar ese cable y alimentar los puntos de recarga hasta pie de plaza, de donde esté la recarga de vehículo eléctrico. Entonces, eso dimensiona de forma importante y es el motivo por el cual estamos aquí para dar información respecto a esto y enfocar las soluciones de bandejas y tubos más adecuadas para ello, ¿no? Entonces nos planteamos, a modo de resumen, es decir, cuando es un edificio, o sea, es un emplazamiento, es un parking, un aparcamiento que está incluido dentro de un edificio, y cuando se trata de un parking en un edificio residencial, sí, residenciales privados de propiedades horizontales, pues está la obligatoriedad de dar servicio al 100% de las plazas. Aquí vemos el requerimiento, el requisito que se especifica en el código técnico y el que se especifica en la instrucción técnica 52. Entonces hay que dar servicio al 100% de las plazas y los sistemas de conducción de cables deben llegar hasta cada una de esas plazas, ¿no? Con el objetivo de dar el 100% de cobertura a esas estaciones de recarga de vehículo eléctrico que cada usuario quiera ir instalando progresivamente en función de que vaya adquiriendo ese vehículo eléctrico. Hablamos de propiedades horizontales, hablamos de propiedades privadas, pero también esta exigencia se determina para los espacios, para los aparcamientos adscritos a edificios públicos, ¿vale? De uso público, perdón. Es decir, un parking donde llevamos nuestro vehículo en la calle y lo aparcamos y hay una serie de posibilidades y de plazas. Aquí se define que las plazas deben ser un 20% mínimo que deben llevar esta dotación de recarga de vehículo eléctrico, y los sistemas de conducción de cables deben llegar hasta pie de plaza, hasta cada una de esas plazas para dotar de esos cargadores eléctricos para que el vehículo eléctrico pueda ser recargado. Bien, existen una serie de excepciones también para cuando son parkings de reforma o ampliación, ¿vale? Si son parking públicos, en la mayoría de los casos es las prescripciones que hemos visto de nueva construcción, pero si son parking con reforma o ampliación, pues puede ser el caso de que a lo mejor son residenciales de un pequeño tamaño, hasta menos de 10 plazas, o cuando el coste de la reforma o ampliación supera el 7% del coste real de todo lo que es esta reforma. Una serie de casuísticas que son excepciones, pero que son quizás los menos casos dentro de lo que es la generalidad que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando se trata de un parking, un aparcamiento no adscrito a edificios, como puede ser este parking que vemos aquí de la ciudad de Avilés, un parking exterior, general, con muchas plazas de aparcamiento. Estos entran a jugar aquí el papel, están referidos con el Real Decreto 1053, si son de nueva construcción o sujetos a reforma importante, o los que no están sujetos a reforma están aplicados por el Real Decreto 29 de 2021 en su artículo 4, ¿no? Que tiene una obligación de determinar una serie de plazas, como veis aquí a mano derecha, entre 20 cuando las plazas están entre 20 y 1000 plazas, pues es necesario dar esa estación de recarga cada 40 plazas, o en el caso siguiente, si son administraciones, si son parking de la Administración General del Estado, pues dar una dotación de 20 plazas, una estación de recarga cada 20 plazas. El requisito se aumenta, ¿no? Bien, este escenario legislativo, a raíz de ese Real Decreto, que exige esas dotaciones mínimas y que, por tanto, y uno de los requisitos importantes que hemos visto es que es obligatorio dotar de sistemas de conducción de cables para alimentar esa infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, pues hace que PEMSA pues vea la necesidad de dar una información aplicada a esas nuevas necesidades de cara a utilizar correctamente sus diferentes sistemas o sus diferentes gamas de productos, ¿no? Entonces, en función de eso, planteamos 4 situaciones de instalación, y para ello profundizamos en el estudio del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, en concreto, pues de la Instrucción Técnica 52 y en consecuencia también siguiendo otras instrucciones de reglamento, como vamos a ver ahora.
Entonces, la ITCBT 52, en su apartado 5.3 de canalizaciones, como expresamos aquí en este subrayado, en las canalizaciones necesarias para la instalación de los puntos de recarga deberán cumplir con los requerimientos que establecen las diferentes ITC del reglamento en función del tipo del local donde se vaya a instalar. Si es un local de pública concurrencia, locales de características especiales, o locales en el exterior, o si es un aparcamiento donde es un local con riesgo de incendio, explosión, etcétera. Hay diferentes casuísticas en función de la clasificación de ese aparcamiento, ¿no? En función de ello, bueno, aquí reflejamos esa interpretación estudiando las diferentes instrucciones técnicas, 29, 28, 30, y obviamente pues la específica de canalizaciones 20 y 21. De manera que al final, pues interpretando toda esta documentación e incluyendo también la información que se desarrolla y que se aumenta y se amplía en las guías técnicas asociadas a cada instrucción técnica, desde PENSA hemos utilizado la información que aparece en la guía técnica de baja tensión 29, donde se describe una serie de prescripciones particulares para la instalación eléctrica en locales con riesgo de incendio y explosión, y más concretamente específica para garajes y parkings, que se expresa en esta tabla 3-1, ¿no? Y bueno, quería hacer algunos pantallazos de esta guía de la 29, donde viene relacionado pues, cómo se interpreta y cómo se tiene en cuenta las diferentes instrucciones que hemos visto, 29, 28, la 20, y donde se definen unas prescripciones generales, que es muy importante, ¿vale? Y a partir de aquí se plantea todo este enfoque de productos que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces, en función de eso, se sitúa que estas zonas son o tienen un especial riesgo a impactos mecánicos y por lo tanto se deben considerar una serie de prescripciones para poder evitar esos impactos mecánicos, ¿no? Que son estas cuatro, ¿no? Bien, porque se aportan unas características mecánicas de las canalizaciones o los sistemas de conducción de cable, importante. Bien por el emplazamiento, el poder elevar en altura según los parámetros, por ejemplo, que define también la ITC 24, ese volumen o ese espacio de 2,5 metros de distancia de seguridad, ¿no? para el acceso a las canalizaciones, o otras protecciones mecánicas adicionales, ¿no? O, como dice aquí en última instancia, la combinación de las tres anteriores, ¿no? En función de esto se considera, como especifica aquí, que la distancia adecuada en altura para una instalación mínima debe ser de 2,5 metros, ¿vale? En el caso de que se elija, o sea, que se utilice la protección por el emplazamiento. O si no, pues una serie de requisitos de protección mecánica, como puede ser el grado de protección de impacto o el grado de protección IK para el tema de canales protectoras, donde pues cubriría lo que es el primer punto que vemos aquí, ¿no? Todo esto viene recogido, ¿vale? En esta tabla 3-1, donde se exponen esos requisitos de altura de emplazamiento, se seleccionan los diferentes sistemas de conducción de cables habilitados y se exponen los requisitos mecánicos y requisitos de seguridad eléctrica y de comportamiento al fuego, en función si son para locales de pública concurrencia o no, utilizando el cable adecuado, bien sean conductores aislados de 450 o 750 voltios o sobre todo los cables de aislamiento doble reforzado como son los de tensión asignada 0,61 kilovoltios, ¿no? Entonces, en función de esta interpretación, desde PEMSA hemos querido exponer nuestro enfoque de producto dando 4 tipos de situaciones más comunes que se suelen dar en este tipo o sea, en los parkings de cara a dar servicio a estas instalaciones de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Bien, entonces en función de ello tenemos esta primera situación donde podríamos decir que la línea principal o troncal o matriz, podemos llamarlo de diferentes formas, que da servicio a los diferentes puntos de recarga está por encima de 2,5 metros. Normalmente esto ya se está dando en todos los parkings de nueva construcción
o en los que están siendo reformados, hay una tipología bastante amplia y no encontramos en muchos sitios de estos pues esta posibilidad de llevar en esta altura de la línea principal a por encima de 2,5 metros. En función de eso, se plantean este enfoque de los diferentes sistemas de bandeja y de tubos de PEMSA. Si la línea de alimentación principal está por encima de estos 2,5 metros, perfectamente podemos utilizar, como veíamos aquí en esta imagen, la bandeja de rejilla, Regiban Rapid, de conexión rápida, para ir llevando y alimentando todos los cables que luego van a ir descendiendo hacia los puntos de recarga, hacia los cargadores eléctricos. Tanto las bandejas de rejilla como las bandejas de chapa, tanto perforada como ciega, donde los requisitos mínimos es que tengan un impacto de 2 julios y que tengan continuidad eléctrica, ¿vale? Entonces, en función de eso, ya si son locales de pública concurrencia o no, pues ya podemos utilizar un tipo de cable de tensión asignada 0,61 kilovoltios con cubierta de PVC o con cubierta en este caso, de poliodefina, ¿no? En el caso de que tengamos, o sea, interpretando lo que es esta situación, a analizar lo que son las bajantes de cada línea individual de alimentación al cargador eléctrico, se exponen los requisitos de una mayor protección, ¿vale? Ya tienes que utilizar un sistema de conducción de cables con protección, de manera que aquí enfocamos lo que son los tubos rígidos, tanto de material libre de halógenos, RLH, como los tubos rígidos, RPVC, ¿vale? ¿Por qué? Porque los requisitos son de un grado de compresión fuerte, de un grado 4, 1250 newtons, o un grado de impacto medio, un grado 3. Ya hablaríamos según la norma de producto, la 61.386, ¿no? En función de eso y en función de las propiedades eléctricas, puede ser continua eléctrica o aislante, y que no sean propagadores de la llama. Es decir, la solución, aquí os estamos enfocando, hay otras soluciones dentro de lo que es la interpretación de la tabla 3-1, pero aquí estamos enfocando la solución más funcional y más óptima o más económica desde un punto de vista de la instalación, ¿no? Perfectamente podríamos utilizar, como veremos ahora en otras situaciones, aquí el uso de una canal protectora metálica, pero en este caso pues se hace más óptimo y más viable la utilización para la bajada de esos cables de manera individual para alimentar a lo que es el cargador eléctrico a través de un tubo rígido. Y luego se da la situación de que por debajo de 1,5 metros este estudio sitúa que los requisitos mecánicos ya son mayores, es decir, aquí tenemos que dar un grado de impacto muy fuerte, un grado 5, por lo tanto tendríamos que utilizar tubos rígidos metálicos, ¿vale? Para cualquier tipo de cable, ya sea conductor aislado o conductor con cubierta de 0,61 kilovoltios. Pero en este caso y en este tipo de situación no suele haber muchas instalaciones por debajo de esta distancia, por lo tanto no estamos aquí visualizándolo. En otras situaciones que vamos a ir viendo adelante, sí juega esta altura y la instalación eléctrica sí juegan un papel más importante. Bien, en función de ello, bueno, comentaros también que indudablemente, según los requisitos que se ponen en el reglamento, también se podría, por debajo de 2,5 metros, se podría utilizar bandejas de rejilla o bandejas de chapa perforada, pero ya el requisito es que para darle esa protección máxima adicional tienen que ser cables armados. Por lo tanto, desde PEMSA pues nos decantamos obviamente por estas soluciones anteriores que son más funcionales y más óptimas desde un punto de vista económico. Bien, viendo esa interpretación de requisitos mecánicos y elevación o emplazamientos en altura, pues los productos que hemos comentado, pues aquí veis las características principales. Hablaríamos fundamentalmente de las bandejas de rejilla de conexión rápida, Regiban Rapid, donde tenemos una amplia gama de productos, a las 35, 60, 100, ancho 60, 600, que cubren todo el dimensionamiento necesario para llevar en función del número de puntos de recarga que necesitemos, lo cubre perfectamente. Luego, si nos da tiempo, al final del webinar utilizaremos nuestra herramienta para hacer un ejemplo de este cálculo y dimensionamiento que os puede venir bastante bien, ¿no? Bueno, otra de las características, sistema enchufable de conexión rápida y una amplia gama de accesorios,
Bueno, y luego los requisitos de impacto, continuidad eléctrica asegurada según la norma 16.537 y garantizada pues por la certificación N de AENOR y el CBSCEN internacional, y una amplia gama también de sistemas de protección, electrocincados, alta resistencia Black C8, etcétera. Otros elementos importantes y que aquí yo muestro como soluciones diferenciadoras, el uso para este tipo de instalaciones de soportes, en este caso a pared o podrían ser a techo, mm, según donde discurriera lo que es esta línea troncal, pues estos soportes Omega o también la versión que tenemos de soportes reforzados son soportes universales. Perfectamente se pueden utilizar con bandeja de rejilla, con bandeja de chapa, entonces se convierten en un elemento muy interesante para complementar este tipo de instalación, ¿vale? Luego también destacaría otros elementos accesorios para la bandeja de rejilla, como pueden ser las salidas de tubo, de cara a conectar de una forma más correcta la bajante de esa alimentación del cable al cargador eléctrico, pues la posibilidad de conectar el racor a esa salida de tubos para que haya una continuidad en esa protección, ¿no? Entonces es un elemento bastante interesante, ¿no? Que permite pues, hacer una salida del cable individual pues, mucho más profesional. Destacaríamos aquí los tubos que hemos visto para esas bajantes de alimentación al punto de recarga, nuestros tubos rígidos de PVC o de material libre de halógenos, recomendable si es un local de pública concurrencia, pues con una amplia gama de medidas, desde DN16 a 63, sistema de conexión y rápida también, una amplia gama de accesorios, como hemos visto aquí en la anterior imagen, este racor de conexión roscada con un IP 65 que sobrepasa las necesidades de cualquier tipo de grado de protección en este tipo de instalaciones, como luego profundizaremos en otras situaciones de instalación. Y obviamente pues también lo más importante ese grado de 4 de compresión y grado 3 de impacto, que eso que cumple los requerimientos que hemos visto según la normativa del reglamento. Bueno, aquí me he adelantado y bueno, este es el racor que os estaba comentando, que tanto para la salida de la conexión con la bandeja como luego en la conexión directa con el cargador eléctrico, pues sobrepasa de manera este IP44 necesario, ¿no? Bien, algunos ejemplos de este tipo de instalaciones, pues este parking público, donde la empresa Cable Electric pues, instaló sus cargadores eléctricos, donde vemos que la línea matriz o troncal va desarrollada o conducida por una bandeja de rejilla y se va bajando hacia la alimentación de los cargadores eléctricos. Vemos aquí la distancia y la altura importante de este parking de nueva construcción, y donde perfectamente pues, estamos viendo la aplicación de todos estos sistemas de conducción que hemos recomendado y donde se ve claro estos requisitos, ¿no? Aquí vemos también este parking privado en Marbella, que bueno, nos ha pasado nuestro compañero Antonio José Pérez, de Mi Cargador de Coche, la empresa Mi Cargador de Coche. Bueno, pues vemos aquí también el desarrollo eh, de esta línea troncal por el techo, ¿no? Dando servicio en este parking privado con el objetivo de dar servicio a todas las plazas de, del parking, ¿no? En el futuro, que en el futuro puedan instalar ese cargador eléctrico, ¿no? Y vemos, está claro que es la preinstalación hecha para dar en el futuro ese servicio. Bien, otro ejemplo, como podéis ver aquí también, en esta instalación de demostración que hicimos en la Feria FICAN en 2019, donde hay diferentes opciones de cargador y, bueno, también se conducen de manera troncal arriba con una Regiban Rapid con estos soportes Omega, y donde vemos también, pues, este detalle interesante que, claro, cuando, bueno, en este caso, según el tipo o el esquema, que aquí ahora mismo no vamos a entrar, pero según el esquema de instalación de lo que es la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico y según la disposición de lo que es el cuadro de contadores o los contadores individuales por cada punto de recarga, se puede dar una tipología muy amplia, pero veis aquí, yo me voy a centrar simplemente en lo que es la conducción de cables, ¿vale? Y aquí podéis ver que cuando tenemos por debajo de esos 2,5 metros un nivel de cables afectado, de manera que conducirlo con un tubo es complicado, perfectamente se puede hacer con una bandeja metálica, en este caso ciega, con tapa, como concepto de canal protectora
metálica, que ahora lo veremos en la siguiente situación. Bien, pues esta situación 2 es cuando tenemos un parking existente donde se reforma, donde se va a dotar de esa se van a incrementar o se van a poner esas dotaciones mínimas obligatorias y donde la altura no nos permite llevar esa línea troncal por encima de los 2,5 metros, ¿vale? Entonces, en función de eso, nuestra recomendación es la utilización de nuestra gama de bandejas de chapa perforada o bien ciega con el uso de la tapa, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, utilizando este concepto de canal protectora metálica, ¿vale? Según expone esta tabla 3-1 de la guía de la 29, pues se expone una serie de requisitos, ¿vale? En función de la utilización, bien, de conductores aislados, donde sí el IP necesario es un IP 4X, ¿vale? O bien, si utilizamos cables de 0,6 kilovoltios, pues debemos dar una protección menor de ese IP44, es decir, utilizar una canal protectora perforada o una canal protectora ciega, ¿vale? En definitiva, cumpliendo también con todos los requisitos mecánicos, de seguridad eléctrica, etcétera. A partir de aquí, podríamos utilizar también los tubos rígidos, tanto de RPVC o de libre de halógenos, RLH, pero claro, obviamente nos interesa más esta situación de arriba por el número de líneas que tenemos que llevar, pero que también podamos, o sea, tenemos en cuenta que también se puede hacer con un tubo rígido, en este caso de PVC o de policarbonato más ABS, pues para conducir esa línea principal, ¿vale? A partir de aquí nos planteamos la misma situación que vimos anteriormente, la bajada para la alimentación de los cargadores, pues como primera opción o como opción principal, pues sería enfocarla con estos tubos rígidos RLH o RPVC, ¿vale? Donde aquí ya indistintamente pues podríamos utilizar cualquier tipología de cable. Igualmente, por debajo de ese 1,5 metros es necesario dotar de una mayor protección mecánica frente a posibles impactos y por tanto se tendrían que utilizar o sería más recomendable utilizar tubo rígido metálico, ¿vale? El tubo rígido metálico, y PENSA dispone de una gama también muy amplia, también se podría utilizar para lo que es la conducción, la bajada de la línea individual, ¿no? Pero en este caso, como hemos dicho, estamos enfocando la solución más funcional y óptima desde un punto de vista económico. Entonces, por eso le damos prioridad aquí al uso del tubo RLH y RPVC de 1.250 newtons. Pero bueno, ahora iremos viendo, conforme vamos avanzando en las situaciones, ya empieza a jugar un papel más importante también el uso de los tubos rígidos metálicos. Bien, indudablemente, igual que hemos visto antes, por debajo de esos 2,5 metros podríamos utilizar bandejas de rejilla o bandejas de chapa sin ese concepto de canal protectora, pero con el uso de cable armado. Por lo tanto, es una opción que, buscando esa optimización económica, pues no sería lo más adecuado. Vale, aquí os muestro también rápidamente las características principales de nuestras gamas de bandejas de chapa perforada y ciega con el uso de la tapa, ¿vale? Una gama muy amplia, desde alas de alturas 35, 60, 100, ancho de 60 a 600, también sistema de conexión rápida e enchufable, la protección IP2X para la perforada, IP4X para la ciega, obviamente el impacto de 20 julios o el impacto IK10 según la norma de canales 50.085, la continuidad eléctrica es según la norma de bandeja 60.537, garantizada por el marcado N de AENOR, que certifican todas las características de nuestra gama Regiban Rapid y Pensaban, y obviamente pues una amplia gama también de sistemas de protección que dan una versatilidad enorme de cara a seleccionar el producto adecuado según cada tipo de instalación. En función de eso, ¿qué podríamos destacar y detallar, ¿no? Es decir, hemos visto que si tenemos la situación de utilizar conductores aislados, necesitamos darle una protección de IP4X, ¿no? Y también, muy importante, según especifica el reglamento, es necesario que esta canal protectora solo pueda abrirse con un útil, ¿no? Entonces, para ello, como solución diferenciadora, PENSA dispone en sus tapas de este sistema con un sistema clic y un orificio que nos permite introducir un tornillo rosca-chapa que queda alojado en el bucle de la bandeja, de manera que nunca penetra al interior del espacio de la superficie útil de la bandeja, no afecta a los cables, y queda cerrado completamente lo que es el sistema, cumpliendo
ese requisito. Es un tema a destacar bastante interesante. Volvemos a ver el uso o la implicación que tienen los tubos rígidos RPVC o libre de halógenos, ¿vale? Con esos grados 4 de compresión y 3 de impacto, los famosos 1250 newton de compresión. No voy a repetir porque ya hemos descrito esas características. Y bueno, como ejemplo, pues vemos este parking, en concreto de parking público en La Glorieta en Murcia, ¿no? Donde pues ya tenemos una altura, como veis ahí, muy bajita y donde tenemos que dar esa protección adicional a esa línea troncal principal, utilizando pues lo que es una bandeja perforada con tapa. Es un concepto de canal protectora perforada. Os vemos aquí este parking público, donde también pues tienen una instalación similar utilizando esa bandeja perforada. O bien aquí esta otra instalación de demostración que hicimos en la Feria FICAM, donde pues se hizo una instalación bastante curiosa de lo que es el concepto de canal protectora ciega con ese IP44, poniendo la bandeja en vertical en desarrollo horizontal, ¿no? Con distanciadores a pared, otro tipo de solución pues bastante amplia que bueno, podéis consultar perfectamente como os indicaré en el catálogo online que disponemos ahora al final de la presentación. Bien, hemos terminado las dos primeras situaciones o tipologías y ahora entramos en esta situación 3 que es cuando tenemos una infraestructura de recarga de vehículo eléctrico al exterior o sujeta a influencias externas. Entonces aquí vamos a usar de nuevo esta tabla de 3 de la guía de baja tensión de la 29, pero también hay unas indicaciones muy claras y concretas en la instrucción técnica 52. Entonces, en función de ello, pues planteamos, es una instalación típica que vemos aquí, donde la línea principal o troncal va adosada a esa pared. Aquí vemos que tenemos alturas por debajo de ese 1,5 m de altura. Entonces, debido a esos requisitos mecánicos y que tenemos que aportar, debido a esa posibilidad de recibir unos impactos, pues enfocamos otra tipología de producto más clara para tener una mayor protección. Por lo tanto, aquí nuestro enfoque es en destacar primeramente los tubos rígidos metálicos, ¿vale? Tubos rígidos metálicos, en este caso, con recubrimiento galvanizado en caliente, ¿vale? Aunque indudablemente para las líneas principales y troncales o con mayor demanda de cable, pues podríamos utilizar la bandeja Pensaban ciega, Pensaban One ciega con tapa como concepto de canal protectora metálica, y que cumple perfectamente lo que es los requisitos de esa protección mecánica, de la apertura solo con un útil y como especifica muy bien la instrucción técnica 52 y se refleja también en la tabla esta de la guía de la 29, el IK8 mínimo de resistencia al impacto. En el caso de los tubos rígidos que veíamos antes, ¿por qué enfocamos los tubos rígidos metálicos aquí? Porque estamos trabajando por debajo de 1,5 m, hay posibilidad de un riesgo mecánico y por tanto se exige un grado 5 de resistencia al impacto. ¿Podríamos utilizar bandeja de rejilla? Podríamos utilizar tubos, bueno, la bandeja de rejilla solamente con cable armado, como hemos visto en las anteriores situaciones, o los tubos rígidos libre de halógeno cuando vamos por encima de ese 1,5 m o 2,5 m, o sea, por encima de ese 1,5 m de altura, que en el caso de los parkings exteriores no suele darse de forma habitual, ¿vale? Por eso el enfoque principal va en los dos primeros sistemas de conducción de cable. ¿Vale? Aquí encontramos otros requisitos bien marcados, como puede ser este grado de protección IP frente a cuerpos sólidos, el IP4X, que también se reflejaba, esto lo define la 52, pero coincide con información que tenemos en la guía de la 29, en donde, bueno, esa protección mínima frente a cuerpos sólidos de IP4X o X4, cuando tenemos que hacer frente a la penetración del agua, muy importante para esta instalación exterior, ¿no? Cosa que también recomienda o expone lo que es la instrucción técnica BT30, ¿no? Y en la BT30 también, que llama esta 52, es muy importante el capítulo de resistencia a la corrosión, para lo cual pues exige que para los sistemas de conducción sistema de conducción de cables metálicos sea una resistencia clase 5 según la norma, en este caso
de producto, la 60.537. Por lo tanto, aquí en esta tabla podéis ver las diferentes soluciones que se pueden enfocar, lo que hemos comentado, canal protectora de acero con recubrimiento metálico, ¿vale? Donde necesitamos dotar de esta clase de resistencia a la corrosión 5 y este grado IP 4X o X4, en definitiva el 44, ¿vale? Donde enfocamos la bandeja de chapa perforada, ciega, perdón, Pensaban One con tapa, y que gracias a su recubrimiento en sistema de galvanización caliente o aleación de alta resistencia o los aceros inoxidables, en este caso yo creo que no es lo apropiado en este momento para este tipo de infraestructura, pues perfectamente superan esa clase 5 de resistencia a la corrosión y alcanzan ese grado de protección mecánica o de penetración al agua, finalmente ese IP44 necesario. Si nos vamos a los tubos de protección, pues con ese requisito de grado 5 de protección mecánica, pues hay que dotarles del grado 4 de resistencia a la corrosión. Es decir, eso te lo alcanzan los tubos galvanizados en caliente, ¿vale? Que alcanzan este grado 4 según la norma de tubos, la 60.386, y aportan un IP54 gracias a la conexión con sus racores. En definitiva, elementos o sistemas de conducción que aportan una protección extra para este tipo de instalaciones. Aquí vemos reflejados los diferentes sistemas de protección que tiene PEMSA y con esa clasificación en función de las clases de resistencia que expone la norma de producto, la 60.537, pues como por ejemplo vemos aquí el galvanizado en caliente con esa clase 8, bueno, 6, 7, 8 en función del espesor, perdón, o el recubrimiento Black C8 que hemos visto que es aplicable a las bandejas de rejilla, pues también alcanza esa clase 8, o la implementación de los aceros inoxidables que de sobra superan ese requisito. Bien, pues bueno, el producto que enfocamos aquí, pues tenemos esta bandeja ciega Pensaban One, que con la tapa cumple la protección mecánica del ICA 10 o SIP 4X o 44 en el caso de también protección frente a líquidos, y dispone de todos los requisitos que hemos visto anteriormente de continuidad eléctrica y de sistema de protección frente a la corrosión, ¿no? Aquí también señalar la tapa que tiene su catálogo PEMSA, dispone de esta solapa que nos permite, pues, la unión de un tramo con otro, pues, crear ese solapa y también mejorar lo que es la estanqueidad del conjunto, ¿no? Aquí vemos, creo que la imagen que he puesto no se ve muy bien, pero bueno, hay un solape entre una tapa y otra, de manera que favorece mucho lo que es el cerramiento de esa unión entre tramos, ¿no? Garantizando el conseguir ese IP44. Recordaros pues esa característica, esa solución diferencial o esa característica diferencial que veíamos de la posibilidad de cerrar y solo abrir con un útil el concepto de canal protectora con la inclusión de este tornillo rosca chapa en el orificio y que queda la punta alojada en el bucle en el borde de seguridad de la bandeja. Y ver el enfoque de estos tubos metálicos, pero con recubrimiento de galvanización caliente, que aportan ese requisito de impacto de grado 5, de 20 julios, el máximo que requiere este tipo de instalaciones, ¿no? Al igual que el grado de resistencia 4 a la corrosión. Muy bien, pues visto estas tres situaciones que son situaciones directas para alimentación de los IRBES, de las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, también visualizamos aquí una situación que puede darse en este tipo de instalaciones, no directamente asociadas a la recarga, a la alimentación de los puntos de recarga, pero sí a emplazamientos donde es importante tener en cuenta los requisitos mecánicos de cara debido a la circulación de vehículos, pueden estas instalaciones recibir un impacto, ¿no? Y estamos hablando preferentemente con alturas por debajo de ese 1,5 m, ¿no? De manera que, como vemos aquí el caso de esta entrada de parking, donde está esta cancela de entrada, pues, y otras situaciones que podían darse en el recorrido de esta instalación, pues pueden ser susceptibles de esos impactos. De manera que aquí pues volvemos a enfocar el uso de los tubos rígidos metálicos. Aquí en el caso, si es interior, podríamos utilizar los tubos RL
IRR con acabado electrofincado, con grado 2, porque ya no tenemos el requisito de resistencia a la corrosión en el exterior que veíamos en el anterior, la anterior situación de los IRB en exterior o sometidos a influencias externas, y donde también, pues, en un segundo nivel, pues podemos recomendar también el uso de las canales protectoras metálicas, como en este caso, pues la Pensaban One perforada con tapa o la Pensaban One ciega con tapa. Indudablemente, aquí pues también entraría el uso de la bandeja de rejilla, ¿vale? Lo único que por debajo de ese 1,5 metros ya tendríamos que utilizarlo con cable armado, ¿vale? O se pueden dar situación de utilización de otro tipo de sistema de conducción, como hemos visto en las anteriores situaciones. Si ya vamos creciendo en altura, pues obviamente se podrán utilizar los anteriores sistemas de conducción. Pero aquí, como estamos centrados en zonas de paso o susceptibles de recibir impacto de vehículos, pues nos estamos centrando también en las soluciones con mayor protección que dispone PEMSA en su catálogo. En función de eso, pues bueno, tenemos aquí lo que veíamos en los tubos RL y IRR, en este caso tanto electrocincados como galvanizados en caliente, ¿vale? Para que aportan este grado 5 o grado 4 o 5 de compresión y grado 5 de impacto, que es el requisito, o los dos requisitos que exige el reglamento en este sentido. Vale. Bueno, pues hasta aquí lo que es la exposición de la solución de producto, y como conclusión, pues venimos de esa exposición de ese nuevo escenario legal a partir del Real Decreto 450/2002. Hemos hecho una interpretación y un estudio del reglamento y de las instrucciones técnicas para situar y estudiar los sistemas de conducción de cables en función de proteger frente a requisitos mecánicos, ¿vale? Y estudiando lo que es el emplazamiento o estudiando la protección mecánica que aporta el sistema de conducción. De manera que hemos hecho un enfoque muy claro de los diferentes sistemas de conducción de cables, bandejas de rejilla, bandejas de chapa, tubos de material PVC o libre de halógenos, canales protectoras metálicas y tubos rígidos metálicos. Como veis, es un abanico muy amplio y, como he comentado antes, muy enfocado esto a la normativa de aplicación en España, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, pero para la gente que estáis asistiendo desde otros países y desde Latinoamérica, sí os debéis quedar con esta última parte para ver toda la amplia gama de productos que hay para poder dar servicio a esta infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que dependiendo de cada país pueden tener ciertos requisitos o ciertas diferencias que, como vendría el caso, pues, y ahora mismo no vamos a hablarlo, pero podríamos ir comentando y hablando en este sentido, y para eso vamos a tener también nuestros datos de información que mostraremos al final. Bien, ya por último, y antes de pasar a las preguntas, recomendaros otras soluciones de producto, ¿vale? Como pueden ser nuestras soluciones enfocadas para sistemas de conducción de cables en telecomunicaciones y en data center, o sobre todo nuestra gama de productos enfocada para cubiertas solares e instalaciones de autoconsumo, que recientemente hicimos un webinar hace unas semanas y que disponemos de información muy amplia, como podéis ver aquí en nuestra plataforma Expert One, dentro de nuestra web. Os recomendamos que accedáis porque aquí es donde vamos subiendo todos nuestros webinars, todos nuestros vídeos de aplicación e instalación de productos, información de interés, y donde están nuestras herramientas digitales también, ¿no? Y ahí también, dentro de las herramientas digitales, pues me gustaría destacaros lo que es nuestro catálogo online, como veis aquí, donde pues podéis acceder a toda la información, certificaciones, descripciones de productos, referencias, documentos asociados, o sea, todo el potencial y todos los datos necesarios de los productos de PEMSA están incluidos aquí en este catálogo online. Productos principales, accesorios relacionados, etcétera, etcétera. Es muy recomendable que la visitéis. Y también recomendaros nuestra herramienta de cálculo PEMSA Pro, que, si me permitís, os voy a hacer una demostración rápida. Yo creo que con 5 o 6 minutos os la puedo enseñar. Para ello nos vamos a ir aquí a nuestra web, bien, donde espero que la estéis viendo la web correctamente, donde aquí en nuestra área de usuarios, ¿vale? Tenemos el acceso al programa de cálculo, ¿vale? Aquí veis lo que es nuestra área de soporte técnico, como esta zona también
donde podéis encontrar todas nuestras herramientas digitales, ¿vale? Y aquí accedemos a nuestro programa de cálculo PensaPro que recientemente, hace unas semanas, hemos actualizado, ¿vale? Aquí veis la nueva interfaz, muy sencillita, muy minimalista, enfocada a obtener un resultado rápido, y donde vamos a hacer este proyecto de ejemplo, una instalación de recarga de vehículo eléctrico en un parking privado, y donde, bueno, pues tenemos el proceso de cálculo que ahora voy a explicar. Esta herramienta te permite ir definiendo la instalación por tramos, ¿vale? Muy útil para ir dividiendo la instalación en función del número de cables que vayamos teniendo, y por ejemplo vamos a hacer el cálculo para esta línea troncal donde tenemos que alimentar 20 puntos de recarga, ¿vale? Entonces para ello el primer paso que hacemos es la selección de cables, ¿vale? Para ello vamos a acceder aquí a una base de datos muy amplia donde tenemos los principales fabricantes de cables. En este caso, bueno, vamos a quedarnos con Migueles y vamos a utilizar un cable, pues por ejemplo, una manguera de 316 para la alimentación de estos puntos de recarga, ¿vale? Definimos el cable y luego tenemos la posibilidad también de dar un factor de ampliación, ¿vale? Para futuras ampliaciones, muy importante quizás también en este tipo de situaciones. Y luego también en función de otras instalaciones según el reglamento, si son líneas generales de alimentación o son derivaciones individuales, pues en este caso pues te marcamos aquí el tanto por ciento obligatorio que te expone las diferentes instrucciones del reglamento. Bueno, en este caso vamos a dejar este 30%. Podemos modificar la colocación de los cables. En este caso no vamos a entrar en hacer una instalación de una única capa, o incluso tendríamos la posibilidad con la colocación de los cables continuos, separados por un diámetro. En este caso no vamos a tener ese requisito, vamos a colocarlo en varias capas, y a partir de definir lo que es el cable y la situación del cable, pues procedemos a elegir la bandeja, ¿no? Para ello, como hemos visto, pues vamos a seleccionar nuestra gama de bandejas Regiban Rapid con un sistema de protección a resistencia, en este caso un parking interior, pues el electrofincado sería más que correcto, y podríamos, bueno, definir una longitud del tramo de 30 metros, ¿no? Con la distancia entre soportes recomendada de 1,5 metros, pero aquí podemos definir entre 1 metro y 2 metros, ¿vale? A partir de aquí, de estos parámetros, buscamos la bandeja y nos da la selección. En este caso, pues sería una válida la bandeja Regiban Rapid de 60x200. ¿Qué la seleccionamos? ¿Vale? Nos dan todos los datos, la descripción que viene de nuestro catálogo online, todos los datos de sección útil, sección requerida, el peso de los cables, la carga de trabajo admisible de la bandeja. Por lo tanto, la seleccionamos, y a partir de aquí, una de las novedades que hemos implementado, y es interesante que la tengáis en cuenta, es que te sale toda la información relacionada del link hacia el catálogo online, los archivos 3D en BIM para trabajar la instalación en 3 dimensiones a través de Revit, todas las partidas de obra y precios descompuestos en Presto, en BC3, en Excel, así como el acceso a nuestros catálogos y a nuestros vídeos de cada producto, ¿vale? Es muy interesante. Y luego, por último, te genera un informe en PDF con el resumen de toda la instalación. Aquí pues lo vamos a cargar directamente, ¿vale? Con el título, con la línea que hemos definido, y sobre esa, en la primera hoja te vendrían todos los tramos que hemos definido de la instalación, y sobre todo en la segunda línea, en la segunda hoja, perdón, pues te vienen todos los parámetros de cálculo, el cable que hemos utilizado, los parámetros que nosotros hemos introducido, y la situación del cálculo, ¿vale? El resultado del cálculo, la bandeja seleccionada con sus datos, y también dos datos muy importantes que te sale, que es toda la carga total que tienes en el vano, en función de la distancia entre soportes, y muy importante, la carga total de cada soporte que necesitas para esta instalación. En función de esto ya puedes ir a seleccionar el soporte necesario. Bien, pues esto sería lo que es la aplicación, ¿vale? Explicada un poco express, pero bueno, espero que por lo menos quede en concepto con las posibilidades que te permite, y que viene muy bien para el dimensionamiento de las instalaciones que hemos visto de cara a alimentar la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Y nada más, por mi parte, solo daros este correo de contacto, ingeniería@pensa-medioregiban.com, pues para que podáis extendernos cualquier consulta que necesitéis respecto a este tipo de instalaciones, o respecto a otro tipo de instalaciones o otro tipo de productos que necesitéis o tengáis dudas de cara a su aplicación. Así que por mi parte, bueno, muchas gracias, y pasamos a lo que es el turno de preguntas. Vale, dejamos de compartir y volvemos aquí.
Vale, perfecto. Así que, Elizabeth, mm, bueno, ya creo que tengo aquí las preguntas y creo que... Ya tenemos algunas preguntas aquí en la Vale, casilla de perfecto. preguntas. Sí, así que puedes. Vale, vale, perfecto. Vale. Bien, vamos a ver. Voy a ir leyendo y voy a intentar contestar, ¿vale? A ver, Eduardo Asurmendi comenta la pregunta: en el exterior, entre el tubo RPVC de 1250 newton y RLH, ¿cuál de ellos aguanta mejor la acción de la radiación ultravioleta? Bien, yo te diría que en ambos casos tienen un resultado similar, ¿vale? Estos tubos son materiales, o sea, son tubos rígidos con un espesor importante y ambos tendrían un buen comportamiento a la intemperie, ¿vale? De manera que pueden tener una vida útil interesante. Em, lo único que, bueno, hemos recomendado principalmente para instalación en exterior y sobre todo los tubos metálicos, ¿vale? Y que, sí, en este caso los recubiertos en galvanizado caliente, que no van a tener ningún problema de cara a la instalación en intemperie, ¿vale? Sobre todo porque en esas instalaciones en exteriores normalmente la instalación eléctrica va a ir por una altura susceptible a esos daños mecánicos y por lo tanto debemos cumplir ese requisito de grado 5 de resistencia al impacto. Vale. Anthony Herrera comenta: hola, buenas tardes. Ya instaladas las bandejas con todo el sistema eléctrico, ¿es necesario hacer recubrimiento ignífugo? Eh, a ver, lo importante y según la interpretación que hemos hecho y como se expresaba en el requisito, lo importante es instalar sistemas de conducción de cables que tengan el requisito de no ser propagador de la llama, ¿vale? Entonces, todos los sistemas metálicos que hemos visto aquí, o los tubos que hemos visto tanto de PVC como de material libre de halógenos, son no propagadores de la llama. Indudablemente, los metálicos, porque es un material no combustible, ¿vale? Y luego, pues, tanto el tubo RPVC como el tubo libre de halógenos, pues lo hemos sometido a los ensayos que define la norma de producto la 60.386, superando ese ensayo de no propagación de la llama. Vale, a ver, eso por un lado. Juan Manuel Navarro: si la instalación se realiza con región y por lo tanto tenemos que cablear con conductor de aislamiento de protección 0,6 kilovoltios, ¿cómo se realizaría la transición cómo se realizaría la transición de región hacia el tubo de bajada de PVC metálico que une dicha región al cargador? Al quedar el extremo superior del tubo abierto, no garantizaría la estanquidad necesaria, ya que aunque se realizaría el accesorio de salida. Vale, a ver, aquí importante, mm, como hemos visto en el requisito que se exige normalmente para una instalación interior es una protección frente a cuerpos sólidos, ¿vale? De IP 4X, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no sería necesario tener la estanquidad total de IP44. Sí lo hemos visto en las instalaciones al exterior, ¿vale? En este caso, yo lo que hemos mostrado, es decir, esa conexión del tubo con este accesorio de salida de tubos con el racor, pues al final ahí estás garantizando toda esa protección frente a cuerpos sólidos, ¿vale? Cuando ya nos tenemos que ir a un exterior, pues sí es necesario hacer un taladro en lo que es el cuerpo de la canal, instalar un racor a caja y ya llevar toda la estanquidad de IP44 a través del tubo, en este caso metálico en el exterior, garantizando esa estanquidad. Juan Manuel Navarro también pregunta si la instalación se realiza con Regiban, es obligatoria la instalación de la tapa. Como hemos comentado anteriormente, es decir, si la instalación está por encima de esos 2,5 metros, la línea principal o troncal, no sería necesaria la utilización de tapas, ¿vale? Si ya baja de esos 2,5 metros, sí hay que darle esa protección adicional, ¿vale? Pero en este caso ya pasaríamos a utilizar los tubos rígidos o bien la bandeja perforada o ciega con tapa, ¿vale? No podría, o sea, no sería recomendable utilizar Regiban porque no podríamos dotar de un IP4X a la bandeja Regiban con tapa.
tendríamos que utilizar Regiband con cable armado, como yo he indicado anteriormente, ¿vale? Vale, Pablo Pastor. Si el cable de alimentación de la estación de recarga se encuentra visible y pegado a la pared, ¿es obligatorio que se encuentre dentro de un tubo? Nunca puede ir sin tubo. Si hay una situación del reglamento, creo, no la he expuesto yo, no la he expuesto porque obviamente no nos interesaba desde un punto de vista de enfocar las situaciones de las soluciones de producto, pero sí hay una situación en la que pueden ir fijados directamente a la pared. Y en ese caso debe cumplir, en el caso de que vayan los cables fijados a la pared y siendo de 0,6 1 kilovoltio, no conductores aislados, no sería posible, siendo de 0,6 1 kilovoltio, pueden ir fijados a la pared y deberían cumplir los mismos requisitos que una bandeja de rejilla o una bandeja de chapa, ¿vale? Por no volver a interpretarlo, pero si accede a la presentación sería cumplir esos mismos requisitos. Creo recordar. Vale, y Eduardo Asurmendi pregunta, ¿no? En garajes si se considera un local de riesgo, incendio y explosión como se le da el grado IP de estanquidad necesario al tubo que baja desde la bandeja Regiband a la conexión del cargador de vehículo eléctrico. Indico porque el tubo RLH en la parte de conexión de la bandeja es abierto. Vale. En este caso, de cara a garantizar si es un local con riesgo, clasificado con riesgo de incendio y explosión, en este caso, lo que sería recomendable, es decir, si ya tienes un cable de doble aislamiento y reforzado, obviamente no sería, y lo llevas a una altura, podrías llevar ese cable a otros elementos de protección donde poder realizar esas conexiones que son las que hay que proteger en los locales con riesgo de incendio y explosión. Es decir, que una conexión, una derivación se protegiese. Entonces, llevar ese cable directamente a una caja a través de un prensastopa y realizar la conexión y la derivación ahí en ese sentido. ¿Vale? Entonces, ahí sí tendríamos, por ejemplo, Pensa tiene algunos accesorios para conectar directamente a las cajas sobre la bandeja y poder realizar esas conexiones sin ningún problema. Perfecto, es la última pregunta que tenemos. Si alguien más tiene alguna última pregunta, pueden enviarla ahora antes de que cerremos esta sesión. Y no sé si tienes algo que mencionar, Juan Luis, antes de cerrar esta sesión. Yo, bueno, por mencionar un poco a conclusión, eh, mm, volver a incidir en la importancia que tiene estas instalaciones ahora mismo, es decir, este nuevo escenario del Real Decreto, pues, y esa obligatoriedad de instalar, hacer esa preinstalación obligatoria de un sistema de conducción de cable hasta el pie de cada plaza, hasta alimentar cada plaza, pues hace que los sistemas de conducción de cables cobren una importancia vital en este tipo de instalaciones y por tanto, pues bueno, al final pues recalcar pues toda la gama que hemos mostrado aquí de bandejas de rejilla, chapa, canal protectora metálica, los tubos, tanto libro-halógenos como PVC y los tubos metálicos pues para dar servicio a esas preinstalaciones, ¿no? O sea, la gama, las situaciones son varias y por tanto hay mucha posibilidad de utilizar también todos los sistemas de conducción de cables de Pensa, ¿no? Y en ese sentido, pues era nuestra obligación con el mercado de dar esta información de cara a satisfacer la necesidad creciente que hay de este tipo de productos y este tipo de instalaciones, lógicamente en marcada tendencia, ¿no? Positiva y de crecimiento. Y bueno, y señalar y repetir pues que estamos a través de ese correo de ingeniería, a través de mi correo personal, que creo que también viene la información del webinar, pues estamos abiertos a recibir cualquier duda, cualquier gestión de interpretación de instalaciones, como las dudas que han surgido aquí, o interpretación del reglamento, justificaciones, etcétera, pues para poder ayudar al prescriptor, a la ingeniería, sobre todo al instalador, a poder dar servicio a esta creciente demanda de este tipo de instalaciones. Perfecto, pues muchas gracias por esta presentación que ha gustado mucho. Por aquí nos preguntan si quedará grabada.
Así es, va a quedar grabada y se les enviará el enlace para que puedan ver la grabación y también la presentación en PDF, junto con el email de contacto por si surge alguna pregunta después de este webinar. Y también pueden encontrar la grabación de este webinar y de todos los webinars que hemos hecho en Voltimum Academy. Se van a nuestra página web y en la sección de Voltimum Academy, ahí están todos los webinars con los PDFs de todas las presentaciones. Pues muchas gracias, Juan Luis, y gracias a todos por asistir. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, Elizabeth, y buena tarde a todos, o buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta